Salí hace mucho tiempo a exponer fuera y tuve alguna residencia en Alemania, estuve en Brasil y las invitaciones me llevaron fuera del país. Entonces la obra quedó fuera. No hay tantas piezas en territorio nacional. Entonces se había pasado el tiempo con esta gran deuda de poder venir a exponer a México, donde sí tuve el taller mucho tiempo, o he tenido el taller durante muchos años. Entonces había una cosa muy contradictoria de tener materiales, tener una forma de trabajar, una lógica muy constructiva de que se da en México, o que creo que tiene el trabajo como un arraigo así muy, muy mexicano, y que era una pena no tener una exposición en mi propio país, ¿no? Entre algunas de las entrevistas decía yo, es como si fuera un escritor que nunca ha sido publicado en su propia lengua, ¿no? Entonces, para mí es un gusto enorme, enorme venir y compartir estas cosas y compartir el trabajo. Y creo que se despiertan complicidades muy distintas de lo que puede pasar de exponer una pieza en Europa o en Estados Unidos o en Sudamérica a lo que pueda pasar aquí, ¿no? Hay una cercanía. Creo que no eran fáciles estas piezas hace unos años, cuando las empezamos a hacer, no solo yo, sino como generación, como un nuevo lenguaje que había. Y ha sido un proceso largo, porque ahora creo que ya es mucho más asimilado y hay mucho más complicidad y se entiende ese lenguaje que es de incidentes, de cosas, de materiales y de una idiosincrasia en la forma de hacer las cosas que creo que le dan mucha vida, mucha gracia o humor y tienen que ver con el día a día, con cómo se hacen las tortillas o cómo se hace una tostada o cómo se hace cómo se reparan los coches o hay algo de día a día. A la hora de que José Esparza, el curador, empezó a seleccionar la obra, fue interesante ver cómo a partir de 30 años de trabajo él empezaba a encontrar, no quiso hacer una revisión histórica, sino empezar a tomar puntos que se conectaran como intereses que se han ido repitiendo a través del tiempo. Entonces, como que se hace un diálogo bastante divertido, interesante, justo como una obra de hace 20 años tiene que ver con algo muy reciente, ¿no? Entonces, ahí es donde una retrospectiva, una compilación, pues tiene mucho sentido, de ver cómo las ideas se sostienen y otras se van complementando, se van desarrollando. La exposición se llama Pico y Elote, que es un nombre muy audaz que se le ocurrió a José. Yo no sabía si era bueno o no, pero me gustó justamente que era algo que no entendía del todo, pero me gustó que él la dividió justo el primer gesto de dividirla, de hacer la exposición fue dividir el trabajo en dos grupos. Entonces, por un lado, la parte mitológica, la parte orgánica, la parte política, histórica que tiene el maíz, y por otro lado, la parte industrial, la parte laboral, la parte técnica, tecnológica, heroica del trabajo, ¿no? que da hacia el lado de las herramientas. Entonces era el pico por un lado y el elote del otro. Y de ahí creo que hace una gran ramificación de dos cuerpos de trabajo que además en algunos momentos se van tejiendo, se van uniendo una con otra, ¿no? Habíamos hecho alguna retrospectiva antes, pero es la primera vez que viene a México una recopilación grande de mi trabajo y esta sin duda es la más extensa. Y me gusta esta porque hay mucho más obra anterior y mucha obra distinta como para hablar de una complejidad en la búsqueda o en la investigación, líneas de trabajo. Entonces es una recopilación mucho más rica, digamos, porque podemos ver obra de pequeña escala, obra muy íntima, investigaciones que han tenido ramificaciones así bastante interesantes. Entonces, al final queda un artista o una exposición bastante rica,
rica en experiencias y en situaciones, en emociones, en aproximaciones a la obra. Y creo que la gente también puede ver eso y se disfruta mucho la diversidad que hay dentro de una misma personalidad, ¿no?